¿Cómo se hace para escribir una novela como esta? Pues hay que tener unas ganas enormes. Yo entiendo además que no haya muchas novelas así, entre otras cosas, porque entiendo que los escritores no quieran hacerse eso, a sí mismos y a su familia. Escribir una novela así es un sacrificio enorme. Es un sacrificio enorme porque el objetivo es enorme. En cada novela he intentado ofrecer algo más a los lectores. Esto es un oficio como cualquier otro, entonces intentas aprender en cada novela, intentas mejorar. Bueno, puedes hacerlo o no hacerlo, puede ser más o menos ambicioso, pero en estas novelas, desde luego, yo he sido todo lo ambicioso que he podido, lo fui con Pitágoras, sabéis que fue por mi hija, lo dejé todo para hacer esa novela, quería hacer una novela especial, y al final quedé satisfecho de cómo quedó aquello, me pareció que tenía sentido. Después llegaron los lectores, afortunadamente confirmando que opinaban lo mismo. Con Sócrates me planteé pues lo mismo, un paso más, una novela que tenía que ser también especial, tenía que ser más ambiciosa, y a recoger toda la Grecia clásica, todo el espíritu, y el espíritu del gran filósofo que era Sócrates. Después de eso, pues cada vez es más difícil dar un paso más, ¿no? Pero con cada novela aprendes, con lo cual pues te apoyas en la anterior para intentar hacerlo mejor. Pero claro, esta novela ya me ha exigido esos 4 años que he comentado varias veces, y 4 años realmente pues casi, no sé si decir de no vivir o de no vivir aquí y ahora, de convertirme en un personaje de entonces, convertirme en Platón y en todos los protagonistas de la novela, y convertirme en una especie de... A veces digo que somos como dioses que creamos mundos, pero cuando el mundo ya ha existido, pues es mucho más difícil, porque no puedes inventarte nada. Es decir, puedes crear en los huecos de lo conocido, pero primero tienes que recrear a partir de todo lo que se conoce. Eso implica documentarse pues, de forma absolutamente exhaustiva, por supuesto, estudiar todas las obras platónicas, también a todos los cronistas de la época, y luego también los grandes manuales que tenemos. Afortunadamente no hay que ser historiador de todo. Ya tenemos grandes historiadores que han estudiado, pues unos la gastronomía, otros han centrado en la escultura, la literatura, y bueno, pues vas utilizando ese conocimiento, te vas apoyando en hombros de gigantes para poder ofrecer una obra que al final lo contenga todo. Lo contenga todo, pero por supuesto destilado. Al final hay que mostrar solo la esencia. No quiero hacer una decalogía de cada novela, de cada personaje. Comenté con Sócrates que cuando empecé a escribirlo me di cuenta que me iba a ir a las 4.000 páginas si contaba todo lo que quería contar, con lo cual recorté y lo reduje a la mínima esencia, pero sin perder el espíritu de la Grecia clásica ni del personaje. Y con Platón quería hacer lo mismo, pero Platón es inmenso, es muy rico y la época lo es también. Y al final, pues primero soñaba con, bueno, quizás esta novela la consiga hacer más rápido, ya que llevo muchos años escribiendo la Grecia clásica y la escriba en 2 años. Me di cuenta rápidamente que no podía ser, pero creía que sí iba a ser posible en 3 años. Pero esta novela, como digo, es tan compleja de escribir, y para hacerla muy sencilla al lector. Cuanto más se esfuerza el escritor, menos se esfuerza el lector. Y yo sé que son novelas, además poniendo Platón, veo que está ahí detrás de mí, en la pantallita, pues poniendo Platón tan grande en la portada, hay mucha gente que dirá, pero ¿qué dices? Si una novela de ese tamaño se dará la vuelta y se irá corriendo. Y eso lo tengo que compensar, y lo tengo que compensar a base de más entretenimiento. Yo estoy obligado a que mi novela sea especialmente entretenida, porque contiene elementos que para los lectores en principio son aversivos. Te van a hablar de un filósofo y te van a hablar de historia de forma rigurosa y detallada. Suena un poco pesado, entonces tengo que ser especialmente entretenido, muy intenso en la tensión emocional, muy intenso en la intriga, la alternancia, los ritmos, todo muy equilibrado. Y lograr eso con todo lo que contiene esta novela, sabiendo eso, que quiero ser muy riguroso con toda la base histórica, pues me ha costado muchísimo. Y el último año y pico ha sido un repasar, para lograr equilibrios, para lograr pulirlo todo, porque al final el andamiaje tiene que desaparecer, el lector no tiene que apreciarlo, el lector tiene que tener una lectura persa, no tiene que leer, ese es mi modo de enfocarlo, no tiene que leer 2 veces una misma frase. De hacer esto sencillo, pues me ha costado muchísimo. Y ese último año y medio, desde el principio trabajo el fin de semana, realmente llevo desde la época de Pitágoras trabajando fin de semana, pero ya tuve que incorporar los domingos, ya tuve que pasar a las 16 horas diarias, y ha sido, bueno, un casi no existir, un casi dar la vida por recrear este mundo y por daroslo a vosotros, y con la incertidumbre, que siempre digo, la incertidumbre, ya son varias novelas de este tipo, digamos, pero la incertidumbre es enorme hasta que llegáis los lectores y empezáis a hablar de la novela. Y hasta que no empiezan a aparecer las reseñas objetivas, ¿no? Porque al final la gente alrededor, yo me he rodeado de gente muy objetiva y muy dura realmente criticando mis novelas, y eso creo que es imprescindible. Pero aún así te queda la duda. Y luego llega la editorial y le dice que es una gran obra, de que les gusta mucho, te sigue quedando la duda. Y llega ya la gente en Internet, de forma anónima, gente que no me conoce y sabe que no les voy a poder responder, y empieza a decir lo que realmente piensa. Ese es el juicio soberano, inapelable. Ese es el juicio que ha llegado a esta novela. Ha logrado algo que me parecía impensable cuando la inicié.
y es que dicen que les gusta más que Sócrates. La nota media, las reseñas en general, dicen que Sócrates les gustó, pero que esta les gusta todavía más. Por lo cual, por fin puedo descruzar los dedos y ahora es cuando puedo empezar a respirar tranquilo. La magia la tienen las palabras y la tiene la literatura. La magia, lo que intento reproducir, es la magia que yo he sentido a lo largo de mi vida cuando he leído lo que considero grandes novelas, las que me han enriquecido, las que me han transportado, las que me han convertido en otras personas y vivido en otros mundos, en otras situaciones. Decía que la magia es esa, y lo que yo hago realmente es intentar ser el personaje, intentar sentirlo, intentar creérmelo, por supuesto, sabiendo que estoy hablando en su mayoría de personajes reales, personajes que existieron y luego personajes a los que acompañaron otros, que son los personajes de ficción que yo recreo, pero siempre, lo digo en todas las entrevistas, siempre los creo con elementos reales, de forma que en todo momento estoy recreando el mundo para que la gente lo sienta. Yo lo que intento es, todos los pasajes los tengo que leer a la vez como lector. La mente está como escindida en todo momento siendo escritor y siendo lector. Yo estoy escribiendo y a la vez estoy siendo el lector de lo que estoy escribiendo. Pero luego llega un momento en que te alejas más del pasaje, de la escena, y ya tengo que poder leerlo emocionándome, sobre todo si es, como son varios años los que tardo en escribir la novela tiene 3 partes, pues cuando ya termino la tercera y me pongo con la primera, que igual hace un año que no la reviso, no recuerdo muchos detalles. Y yo tengo que emocionarme. Si no me emociono, si no siento intensamente cuando el personaje lo está haciendo, entonces para mí ese pasaje no sirve. Ese pasaje lo tengo que reconstruir, lo tengo que reescribir una y otra vez. Yo reescribo muchísimo. La clave estaría quizás en eso. Soy muy perfeccionista, muy exigente y reescribo cientos de veces. Reescribo hasta la última fase. En la fase de corrección de estilo, donde supone que ya no tienes que tocar nada, yo vuelvo a retocar hago miles de pequeños retoques, con lo cual soy una tortura para la editorial. Yo no veo nunca el momento de soltarlo. Y esta novela sí, esta novela yo siempre recuerdo una cita de Borges que decía que él mandaba las obras a los editores para dejar de revisarlas. A mí me ocurre también, pero en esta novela también, al final sí que he escrito la novela que quería escribir. Sí que he escrito una novela que cuando yo la he leído por última vez, he hecho los últimos repasos, yo he estado sintiendo, se me ha puesto la piel de gallina, se me han humedecido los ojos. He dicho, yo creo que la novela ya está. Si a mí me está pasando, al lector le tiene que pasar. Me lo han preguntado con todas las novelas y a veces yo mismo me lo pregunto. Digo, si creo estos personajes que son tan extremos o puedo crearlos, habrá algo oscuro en mí, alguna naturaleza oscura que es la que estoy quizás haciendo una catarsis y sublimando en estas novelas y así me libero de hacerlo en el mundo real. Tienes que ser capaz de sentirlo. Eso sí que recuerdo que es una constante en mi vida. Yo me acuerdo cuando empecé a ser consciente de la posibilidad de maldad, a veces extrema, del ser humano, intentaba comprenderlo y decía, bueno, estas personas no son otros seres. Ocurre en muchos casos y a veces son personas que se transforman, depende de las circunstancias, e intentaba entenderlo. Incluso en la época del terrorismo de ETA, yo me acuerdo que siempre intentaba comprenderlo, intentaba meterme en la mente del terrorista. ¿Por qué está haciéndolo? Él tiene que creer que está haciendo lo correcto. Y ese empeño en meterme dentro de las diferentes mentes, por muy diferentes que fueran a como era yo o sus circunstancias, eso realmente ha sido una constante en mi vida. Hay un hecho que quizás es clave también. Yo recuerdo que mis padres tenían en casa, cuando yo era niño, había muchos libros. La casa de mis padres estaba llena de libros de todo tipo. Y había 2 libros de un autor que se llama Daniel Sueiro, un historiador. Uno se llamaba El arte de matar y otro Los verdugos españoles. Esos libros probablemente no tenían que haber estado a mi alcance, al alcance de un niño. Pero claro, yo como niño curioso que era, lo leía absolutamente todo. Y cogí esos libros siendo niño. Eran libros muy descriptivos de todo lo malo y las terribles barbaridades que se puede ocurrir a un ser humano hacer a otros seres humanos. Eso yo creo que me marcó un poco, me traumatizó un poco quizás en aquella época y me hizo pensar muchísimo, me hizo reflexionar mucho. Yo recuerdo estar en mi cuarto después de haber echado un vistazo a aquellos libros, estar pensando en por qué el hombre lo hacía, qué tenía que haber en la mente de un ser humano para hacer eso. Pero aparte con el espanto y con el horror y la necesidad quizás de alejamiento inicial, con la curiosidad, con el deseo de meterme dentro y comprender perfectamente por qué una persona llegaba a tener ese deseo y esas necesidades y esas compulsiones. Esa ha sido una constante. Quizás por eso también con el tiempo estudié psicología. Yo primero hice economía, empecé a trabajar de economista, pero en cuanto acabé de la carrera y me puse a trabajar, dije, bueno, yo tengo que seguir aprendiendo, tengo que seguir formándome. Y dije, bueno, pues primero voy a hacer psicología para conocer todo lo que se sepa de la mente humana. Luego voy a hacer filosofía para conocer el producto de la mente, para ver por dónde ha ido pensando el ser humano. Y tener esa visión amplia de la mente, cómo funciona la mente y qué es lo que ha pensado y las posibilidades que hay. Eso es una constante también. Hay novelas que he dedicado más específicamente a este tema.
Ya he comentado otras veces que a todos los personajes les creo un perfil de personalidad, igual que lo hacía cuando era psicólogo clínico y trataba a pacientes, porque es una herramienta que te da mucha información en un momento. Lo puedes hacer una tabla cuantitativa o un diagrama y de un vistazo, cuando estás acostumbrado a cuantificar todos los factores de personalidad, las características de la persona, como digo, me permite con los personajes conocerlos con mucha riqueza y ser más consistente y más homogéneo a lo largo de la novela y cómo evolucionan. Eso lo hago también con los personajes extremos. Yo creo que es una característica mía, efectivamente, el poder ponerme en la mente, quizás por todo ese recorrido que he contado, ponerme en la mente de personajes extremos. Y lo hago con cierta soltura y lo hago sin horror, que hay veces que me dicen, pero ¿cómo puedes soportar hacerlo? Quizás porque cuando lo hago yo estoy siendo ese personaje. Entonces ya no me está produciendo horror ser ese personaje porque en ese momento lo soy yo. Lo soy yo y luego sí, una vez que salgo, sí me tiene que producir horror de lector, porque como lector ya no soy ese personaje. Es esa mente dividida que os decía. Mostrar, siempre digo que quiero hacer una reconstrucción completa, pero nunca cabe todo en cada novela. Entonces, dependiendo de lo que ocurre en esos hechos históricos, a esos personajes históricos, me centro más en unos elementos o en otros. En la anterior novela de Sócrates, por ejemplo, vimos el teatro porque era importante para la vida y para la muerte de Sócrates, era un factor importante. Vimos los Juegos Olímpicos también porque eran importantes para el personaje. En esta novela, por ejemplo, los banquetes y la gastronomía son elementos muy importantes, elementos a los que he dedicado mucho tiempo de documentación, que he querido reflejar en toda su riqueza. El lector conozca ese debate que vemos en una bodega cuando están comprando vino, y que veas que el vino en aquella época lo conservaban con resina, le echaban agua de mar, polvo de mármol. Creo que eso es muy curioso, saber además que tenían tanta riqueza, tanto conocimiento. Y una vez más, las escenas de gastronomía, yo intentaba yo mismo salivar cuando de repente entra en el banquete, pues el esclavo con la bandeja chisporroteando, con las ostras, en su propia grasa, con los erizos, y daba mucho detalle, y las escenas es cierto que yo intento pensarlas, tengo una lista de puntos que siempre repaso en cada escena, y uno es, la escena la tienes que vivir con los 5 sentidos. En todo momento, ¿qué se está viendo? ¿Qué se está oyendo? ¿Qué se está oliendo? Y las escenas de gastronomía, claro, el olor y el sentido del gusto era fundamental. Y yo estaba pensando, transitando a lo largo de toda la escena con cada uno de estos sentidos y empeñado en que el lector, por supuesto, tiene que hacerlo también. El lector tiene que olerlo y el lector tiene que estar gustándolo, aunque solo sean palabras y él está leyendo. La magia de la literatura, mientras estar viendo una película, por ejemplo, es que tu mente está activa, tu mente está creando. Entonces, tu mente es capaz de crear las sensaciones, si tú lo consigues transmitir adecuadamente con la escritura. Yo quiero que la mente del lector cree las sensaciones de los 5 sentidos, porque es la manera de realmente estar viviendo aquella situación. Sí, le he comentado más veces, si ahora sentimos a Platón tan cercano, cuando lo leemos, porque básicamente está olvidado, claro, es precisamente por las grandes similitudes que tenemos con su situación, sus problemas. Ellos crean la democracia. En la Grecia clásica, bueno, son los creadores de las primeras democracias que se pierden durante 2000 años y luego las recuperamos y se nos reproducen los problemas. Si hace 500 años, hace 1000, hace 1500 años leían a Platón, que lo leían, les interesaba quizás menos esa parte política, esa parte de lo que era realmente su principal proyecto de vida, que era lograr un gobierno que solucionara los problemas de entonces para lograr la paz, para lograr el bienestar y para librarse de la miseria de la mayor parte de los ciudadanos, como sufrían entonces. Eso, cuando recuperamos las democracias y los problemas, vuelve a estar de plena vigencia. Y entonces, el proyecto principal de Platón, la lucha de Platón y las grandes aportaciones de Platón es ahora cuando son más ricas y cuando son más pertinentes que nunca. Parece que nos hemos olvidado, pero estamos hablando simplemente de valores y de cuestionarnos las cosas, de preguntar, de poder tener un pensamiento crítico, de cuestionarnos y de sacar nuestras propias conclusiones. El pensar y el tener valores es una cosa que dices, bueno, Platón es algo obsoleto, es algo antiguo. Bueno, pues si es antiguo y es obsoleto tener valores y pensar, entonces sí. Y a veces parece que sí en nuestra sociedad. Y efectivamente los demagogos hoy en día tienen un peso enorme. Y los peores demagogos ya no solo es apelar a las pasiones, es apelar a las peores pasiones, es apelar al miedo y al odio. Es lo que hacen los demagogos, lo que intentan avivar en la sociedad, en todas las cosas para que la gente no piense. Lo he dicho también muchas veces, cuando cito a Quevedo, que él dijo con rotundidad, aquello de un pueblo idiota es la seguridad del tirano. Pues es cierto, un pueblo que no reflexiona es la seguridad del tirano, es la seguridad de aquel que solo tira de las cuerdas emocionales y ya está. Pero esto tiene enormes peligros, como vemos también en Platón y como lo resaltaba también Platón. Y luego, cuando me has comentado también lo de la sencillez, eso para mí es un requisito también. Como digo, cuando yo repaso la novela, y ya me olvidé de los detalles porque hace años que no he repasado las primeras partes, si me tengo que parar para leer 2 veces una frase, entonces esa frase no me sirve.
Y yo doy a leer mis novelas y doy a leer especialmente, presto atención a lo que me dicen en las partes que en principio pueden ser difíciles, que son aquellas en las que se habla de filosofía. Cuando se habla del mito de la caverna, yo en mis novelas he leer a gente muy diversa, hombres, mujeres, mayores, jóvenes, que no tienen formación, como es normal, la mayoría de la gente no tiene ni formación específica en filosofía, ni tiene ningún interés. Tiene curiosidad natural, como tenemos todos. Te gusta aprender en general, pues porque eres una persona curiosa, una persona inquieta, pero no te gusta esforzarte, y menos cuando coges una novela. Que coges una novela para entretenerte, para evadirte, para emocionarte, para intrigarte, pero no para estudiar y para sentir lo que tú dices, que te están dando una lección, que te están intentando colar algo. Si un pasaje se siente eso, para mí no sirve. Un pasaje tiene que ser un pasaje de trama. Si yo te cuento el amor platónico, es en un debate, sí, maravilloso, está Platón, está en un banquete con otros personajes, pero en ese momento de la novela hay un porqué de ese banquete que se organiza. Está Platón hablando del amor platónico, pero tú estás sintiendo como lector a ver si Calipo, el marido de la protagonista, consigue ese acuerdo comercial que le puede salvar la situación. Platón ha organizado aquello pues, para salvar la vida al esclavo, que le ves que se está desangrando en la cocina, estás viendo que puede haber un veneno que puede acabar matando a alguno de los personajes del banquete. Todo eso, mientras sí, yo estoy dando las pinceladas del amor platónico, pero al final tú estás emocionado, estás queriendo leer, estás intrigado y a la vez estás aprendiendo, pero no tienes que darte cuenta de que estás aprendiendo. Cuando hay un término que alguien me dice, no he entendido este término, incluso aunque sea el más específico de filosofía y el más correcto para transmitir la idea, tengo que encontrar el modo de contarlo de otra manera. A mí no me sirve ni siquiera una frase si no estás entendiendo, si el 99% de los lectores no están entendiendo algo. Porque yo no escribo para un nicho, no escribo para los eruditos, estoy escribiendo para el 99% de los lectores. Estoy escribiendo en una novela que tiene que tener distintos niveles de lectura. Por supuesto, es una novela muy rica y que puede enriquecer mucho. Pero eso, si tú quieres pararte un poco más, si quieres rascar, entonces vas a encontrar, claro. El que sea erudito en filosofía va a decir, oye, qué bien porque la novela contiene todos los elementos relevantes de Platón. Pero la mayoría de los lectores no se van a dar cuenta porque ni saben lo que son los elementos relevantes de Platón. Simplemente ven que son cosas entretenidas y que son cosas interesantes, pero contadas de una forma muy, muy sencilla. Y como digo, siempre digo a mis lectores beta, los que leen los borradores, por favor, subraya especialmente cualquier frase que hayas tenido que leer 2 veces, cualquier cosa que le resulte un poco pesada. Y esto además no suele hacerse así. Siempre digo que me llama mucho la atención novelas que tratan temas, en principio, eruditos o un poco de filosofía. La novela aquella famosa del mundo de Sofía, sí, era entretenida, pero eran pequeños extractos sucesivos de filosofía. El nombre de la rosa, que está muy bien como novela, realmente filosóficamente contiene un elemento que estudias en la carrera de filosofía. Es Guillermo de Ockham escribió un pequeño librito para criticar al Papa y lo llama Sobre el gobierno tiránico del Papa. Eso realmente lo puede comprender el 1 por 1000 de los lectores como mucho. Y eso es lo que yo no quería que ocurriera en mis novelas. Yo quería que cuando los personajes se ponen a hablar de elementos que son filosofía también, que resultara también muy entretenido y muy sencillo y muy, muy interesante. No que dijeras, bueno, este pasaje no lo voy a entender porque es cuando se ponen a hablar de estas cosas. A mí eso no me sirve. No sabría responderte porque muchas veces me preguntan, es como cuando me dicen, pero has escrito el Asinato de Pitágoras donde hablas de los inicios de las matemáticas y se comprende muy bien todo aquello, pero ¿qué eres más, de letras o de ciencias? Además, siendo economista, aparte de ser psicólogo, aparte de haber estudiado filosofía, realmente lo que soy es una persona curiosa, una persona que creo que no he perdido ese tesoro que tenemos de niños, que es el ser curioso. Y esa es la esencia de la filosofía. Filosofía solo significa querer saber, amor a la sabiduría, amor al conocimiento. Eso es filosofía. Eso es algo que yo creo que siento con la misma intensidad que cuando era un niño. Ya lo he comentado, acabé económicas y dije, bueno, y ahora que sigo estudiando, no concebía dejar de estudiar, dejar de formarme, aparte que por mi cuenta siguiera estudiando. Cuando me meto más en la historia, pues lo que hago es enamorarme de la época clásica, claro, es aquella época donde de repente pues, ocurre una especie de milagro y unos pocos hombres en un lugar muy pequeñito, un pueblo en nuestros términos actuales, de repente, ¡pum!, alcanzan la perfección. No hacen bien las cosas, no, alcanzan la perfección y partiendo de un nivel muy inferior en arquitectura, en escultura, en cerámica, en pintura, inventan el teatro, surgen los grandes literatos, los grandes filósofos, prácticamente inventan la medicina, por supuesto la democracia y los Juegos Olímpicos y la historia con Herodoto y con Tucídides y con Genofonte, todo de repente. Entonces, lo que es difícil es no enamorarse de esa época, de esos hombres y de lo que ocurrió entonces. Entonces, si quiero hablar de historia, realmente esa es la época histórica que más me interesa. Por eso la Grecia clásica, la época clásica en general, es un protagonista de mis novelas, no es un decorado, porque realmente estoy enamorado de aquella época y quiero que tú lo veas y que tú lo sientas y que todos los lectores se enamoren de la Grecia clásica como personaje, como protagonista de mi novela. Eso creo que es un elemento esencial.
Luego, además, está la Grecia clásica, está la filosofía, está el conocimiento. Está precisamente ese reto de decir, bueno, a todos nos suena Platón, pero nadie comprende a Platón prácticamente. Pues tengo que conseguir que la gente comprenda a Platón. ¿Por qué también? No es un empeño vacuo, no es un empeño que surge per se y ya está, sin que haya nada más detrás. Está porque yo estoy enamorado de Platón. A mí me parece que Platón, sus enseñanzas, en todos los sentidos, son fundamentales. No solo revoluciona el pensamiento, como hacen otros grandes hombres, puede ser Newton, Einstein, también revoluciona el pensamiento. Sin ellos no hubiéramos dado ese salto cualitativo. Pero además revoluciona la moral, como lo hicieron Pitágoras y Sócrates. Es decir, estos tres personajes tienen algo en común, que es revolucionan el pensamiento, los avances intelectuales son prodigiosos y revolucionan la moral. En una época, además, donde la moral no tenía nada que ver con la visión que tenemos hoy en día. Que si la tenemos es precisamente porque ellos sentaron esas bases. Bueno, pues esto que tenemos en Pitágoras, Sócrates y Platón no lo tenemos en más personajes. Por eso a veces digo, Aristóteles no me interesa tanto en ese sentido como Pitágoras, Sócrates y Platón. Aristóteles es otra cosa. Es el gran científico, es el padre de la biología. Es fundamental en la filosofía, pero ya en la filosofía orientada de una manera determinada, no tanto en la moral. Entonces, la moral, la parte moral, las grandes aportaciones de Platón son un protagonista, tenían que ser un protagonista de la novela, y Grecia clásica tenía que ser un protagonista de novela. En ningún caso, ninguna de estas dos cosas podían ser un decorado o un, bueno, ya que aprovecho, cuento esto como elemento interesante. No sé si he respondido. De los personajes, la verdad es que para mí, como digo, que cada novela es un reto. En el asesinato de Pitágoras tuve muchos comentarios sobre los personajes. A la gente le gustan muchos personajes, los buenos y los malos, digamos. Y eso se convierte en un reto. Cada vez que algo te sale bien y que la gente dice, pues esto me ha gustado mucho, en la siguiente novela no puedes defraudarles. Entonces, cada aspecto hay que hacerlo igual o mejor. Y como Pitágoras gustó mucho en muchos aspectos, es que eso ha sido mucho reto. Y Sócrates fue el reto de intentar hacerlo mejor, que pensaba, no sé si lo voy a conseguir, pero creo que sí, creo que Sócrates en muchos sentidos tiene más valor, también porque la época lo tiene, es una época más rica, tiene más valor como novela histórica y como novela enriquecedora que lo tuvo Pitágoras. El reto volvió a ocurrir con Platón. Y el reto de los personajes, la verdad es que ha sido importante y ha sido un elemento que he trabajado muchísimo. Para mí esto lo he comentado, lo comento siempre, creo que lo he dicho ahora también. Es una novela de personajes, es una novela de relaciones entre personajes, de relaciones en todos los sentidos, relación marido-mujer, relaciones amorosas, relaciones de afecto, relaciones de amigos, relación padre-hijo, el tema de la maternidad, eso, porque a fin de cuentas, ¿qué es lo más importante para nosotros? Lo más importante son las emociones, lo más importante son las relaciones que tenemos, lo más importante son las personas, unos respecto de otros. Y eso quería que se mostrara en la novela, porque la novela si no es vida, la novela si no la estás viviendo, si no tiene esos elementos que son los más importantes en la vida. Entonces, bueno, pues esos personajes, cada uno tenía que tener su vida y cada uno tenía que ser importante y sentirse así en la vida de los demás. Y son 25 años de novela, cada personaje tenía que evolucionar. Eso te obliga también a conocer mejor a los personajes. En cada novela muestra solo la punta del iceberg. Es una ficha muy extensa de cada uno de esos personajes, aparte de ese perfil de personalidad. Toda su biografía, incluso secundarios que salen poco. Yo escribo detalles un poco casi ya absurdos de lo que le pasó en su relación con su padre cuando él era niño y ocurrió. No vas a mostrar nada de eso, pero eso te hace sentir que estás hablando de una persona, no de un personaje literario, no, es una persona. Cada uno tiene que ser una persona. Y los personajes, claro, lo más atractivo, y para mí como escritor incluso a la hora de construir con ellos la trama y toda la novela, es que sean personajes muy interesantes, pero personajes reales que mostrando la realidad de la naturaleza humana te estén mostrando también lo más intenso, te estén mostrando los grandes dilemas, los grandes conflictos, las grandes riquezas, los grandes horrores, ¿no?, que puede albergar la naturaleza humana. Entonces, pues como bien dices, es una novela muy de personajes, una novela para que el lector se sienta, se emociona y se disfrute con ellos. Como digo, primero tengo que sentir yo. A veces digo que yo escribo desde el recuerdo, escribo cosas que me han pasado. Yo vivo la escena y cuando la he vivido, yo tengo la trama, el detalle, lo que tiene que pasar. Entonces, al final ya justo antes de empezar a escribir, la trama la vas detallando, desglosando. Llega un momento que te la lees, que paras y te pones a intentar vivirla, a intentar sentirla, y en ese momento me pongo a contarla. Me pongo a contarla lo que estoy sintiendo, lo que acabo de sentir, lo que estoy sintiendo en ese momento. Para mí es presente. A mí no me interesa contar la historia, a mí me interesa que tú vivas una experiencia. Y al vivirlo es cuando lo sientes y al sentirlo además es cuando lo comprendes. Esa es para mí la experiencia global, la experiencia más rica, que es la que intento aportar.
y la que intento tener yo también. A fin de cuentas, esto se convierte en mi vida durante muchos años. La experiencia es mucho más rica si yo estoy viviendo en la Grecia clásica y yo estoy en contacto con estos personajes y no si estoy haciendo de historiador o de cronista y escribiendo un libro de cosas que pasaron. A mí eso no me historia, no me interesa. A mí no me interesa la faceta solo de transmitir cosas que pasaron. A mí me interesa hacer sentir cosas que están pasando, cosas como hablamos de personajes reales y no solo eso, hablamos, como bien dices, hablamos de circunstancias que son las mismas que nosotros y hablamos de los mayores, grandes genios, grandes maestros que tiene la humanidad reflexionando sobre nuestros problemas actuales, porque no hemos evolucionado como especie, es decir, genéticamente somos iguales que hace 2500 años, pero no tenemos a Platón. Ojalá tuviéramos ahora un genio como era Platón para que nos esté hablando de cuáles son, reflexionando sobre los matices de nuestros problemas, cuáles son los planteamientos que deberíamos hacernos, a lo que deberíamos dar importancia. Nos horrorizaría bastante por bastantes razones en esta época. Y creo que eso es muy, muy enriquecedor y muy necesario. Adoptar también, hacerlo al revés, es decir, no quiero mostrar la época antigua desde nuestro punto de vista actual. Estaría descontextualizando y se perdería toda su riqueza. Me interesa casi más al revés, que te vayas allí, que te conviertas en un personaje, en un ciudadano, en un habitante de la Grecia clásica y quizás que desde allí contemples nuestro mundo actual. Esa es la gran riqueza, que tengas la capacidad, sobre todo desde el punto de vista de la academia, de la riqueza platónica, tengas la capacidad de ver nuestro presente, de ver nuestra situación, nuestros problemas desde el punto de vista que tienen ellos. Me gustaría vivirla durante un tiempo, porque si me fuera allí dejaría de tener las cosas que tengo aquí, entre otras cosas las relaciones, y eso es implanteable. Pero me gustaría vivirla como hacemos cuando nos vamos de viaje a veces, para empezar, vacunado, porque no me gustaría irme allí y coger la peste. Las epidemias de peste que diezman la población estaban a la orden del día. Tampoco tenía calefacción, ni aire acondicionado, ni tantas cosas a las que estamos acostumbrados, ni agua corriente, etcétera. Vivir allí, para empezar, vivirías bien si estás en Atenas, cuando es la capital del imperio, digamos, y no está amenazada su supervivencia, porque en muchas ciudades, cada 2 por 3, eran vencidas, mataban a los hombres y esclavizaban a las mujeres y los niños. Entonces, si estás en Atenas, en la época adecuada, eres un hombre de clase alta, hombre, mujer, y libre, por supuesto, y no esclavo, es decir, si eres una fracción de la población, pues sí, vivías muy bien. Lo que sí me gustaría es estar en esa riqueza cultural. Lo que me gustaría, por supuesto, es poder ir a la academia y poder escuchar a Platón, no digamos ya sentarme y hablar con Platón y Aristóteles. Eso sería impagable, por eso pagaría lo que fuera. Si en un circuito turístico de una agencia de viajes incluirá viajar en el tiempo y pasar unos días en la academia charlando con Platón y Aristóteles, pagaría lo que fuese por eso, desde luego. Pero vivir allí tiene unos riesgos enormes. Me gustaría viajar en los peligros que implicaba aquella época, donde la vida era algo mucho más incierto, y bueno, sin perder lo que tengo aquí. No querría dejar esta vida por aquella. Pero si tuviera que ir a algún sitio, sería aquella época, con aquellos hombres. También cuando estoy trabajando en una novela, leo sobre todo documentación, leo obra histórica, leo autores de la época, leo muy poca literatura contemporánea o clásica. Por hacer algunas menciones, de las últimas novelas con las que he disfrutado, curiosamente, pues una es, por ejemplo, Lo que el viento se llevó, que yo creo que no la había leído, la he descubierto este último año y la he disfrutado mucho. Lo que el viento se llevó, y El pájaro espino también, otra novela romántica clásica, pues me lo he pasado como un enano. De estas novelas que quieres seguir leyendo y que además están muy, muy bien escritas. Son novelas románticas, son novelas muy de sentimiento o en gran proporción. Pues estas escenas son escenas para aprender como escritor y escenas para sentir y para disfrutar como lector. Una novela, por ejemplo, que he releído últimamente es Juego de Tronos. Juego de Tronos, además, cada libro va evolucionando y escribiendo notablemente mejor, porque está escrito a lo largo de muchos años. Para mí, el 5.º libro está muy, muy bien escrito. Es de esos libros que dices, qué bien escribe, qué bien describe los personajes, las situaciones, los diálogos. No hay un solo aspecto que esté mal. Está muy, muy equilibrado. Lo hace extraordinariamente bien. Luego, no sé, Millennium, por ejemplo, es uno de esos libros que me ha gustado mucho y que consulto de vez en cuando también para decir, ¿por qué te engancha? ¿Por qué da igual que lo haya leído 3 veces, que abro cualquier página para consultar un pasaje? Porque hay veces que yo estoy escribiendo y digo, leí en una novela a un personaje que pensaba algo parecido a esto. A ver cómo lo escribió este autor. Pues con Millennium es de los que me leo un pasaje y no puedo parar. Siempre me engancha y tengo que seguir leyendo. O sea, que son algunos de los libros que me vienen a la cabeza, los que he leído o releído últimamente. Sabemos, incluso algunos de los grandes historiadores nos transmiten la relación de amor
tienen con sus mujeres y de igualdad en el plano intelectual. Lo que no era es frecuente, eso es cierto. Pero era viable y era posible. Lo vemos, en la anterior novela lo veíamos, el propio Pericles, con Aspasia, su segunda mujer, Aspasia de Mileto, va a ser una mujer de gran capacidad y la sociedad ateniense se escandalizaba de que Pericles, que era el más importante de los atenienses, el gran gobernante que tuvieron, trataba a Aspasia, y estos son hechos históricos, tenemos varias fuentes que nos lo corroboran, trataba a Aspasia con igualdad y la llevaba en el plano público. De hecho, se decía que muchas de las decisiones importantes que determinaron el destino de Grecia, sobre todo en la guerra con Esparta, las tomaba Aspasia realmente. Que Pericles tenía tanta confianza en ella y Aspasia influía tanto en Pericles que fue la propia Aspasia la que al final determinó un poco lo que ocurrió en aquella guerra. Entonces, tenemos grandes ejemplos de lo que realmente ocurrió. De los propios historiadores, de algunos gobernantes, sabemos que era posible, sabemos que realmente hubo mujeres en la academia, sabemos que algunas fueron maestras de filosofía. Esos son hechos históricos. Igual que sabemos que no era frecuente. Hay una obra de Jenofonte que nos habla de la economía y de la vida doméstica, que nos enseña muy en detalle cuál es el papel de la mujer, cuál tiene que ser la mujer. Creo que en esta novela, no sé si lo he llegado a reflejar, aunque hay algunos discursos relativos a ellos, o solo lo tengo yo en mis notas, pero el hecho de que las mujeres no recibieran educación, no recibieran la misma educación que los hombres, hace que sea más difícil, no solo que no reciban educación, sino que no tienen la vida pública, la vida social, la vida política que tienen los hombres, con lo cual es más difícil que se establezca una relación de igualdad en el plano intelectual entre hombres y mujeres. Es una de las explicaciones, de las causas que nos hacen comprender las relaciones homosexuales que eran tan habituales, dependía de la ciudad, pero que eran tan habituales en muchas de las ciudades griegas de entonces. ¿Por qué? Porque entre los hombres era más fácil que se estableciera una relación de igualdad en el plano intelectual. Era más fácil que el enamoramiento, digamos, tuviera esa faceta intelectual. Era más difícil tener en el caso de la mujer, porque un hombre normalmente veía a una mujer como una persona inferior en muchos aspectos, una persona con menos capacidad, una persona que tiene un papel más limitado, una persona, bueno, sí, en el ámbito doméstico, pero no se le ocurría pensar en compartir la vida social, la vida política, que era tan importante para ellos, no digamos ya de la vida militar, con una mujer. Eran campos muy relevantes en la vida de los ciudadanos, de los griegos, donde no estaban las mujeres. Y eso nos explica también un poco las diferentes relaciones entre hombres y mujeres, sabiendo, como digo, que existían esas excepciones que vemos en el caso de Altea y de Calipo. Pero a la vez estamos viendo las tensiones que supone el hecho de que eso sea una excepción. Sí. Uno de esos personajes que está utilizados para construir, para mostrar elementos reales. A través de Altea vemos la visión de Platón sobre las mujeres, esa visión de igualdad, esa isla de igualdad en aquella sociedad discriminatoria de entonces. Altea, otra de las cosas que muestra es que realmente había mujeres en la academia. Tenemos una referencia a través de Diógenes Laercio, sobre todo, que nos habla de Axiotea de Filionte y Lastenia de Mantinea. Axiotea y Lastenia son las dos mujeres de las cuales tenemos el nombre, sabemos que estaban en la academia, que nos dice que no pagaban en la época de Platón, por ejemplo, porque no había que pagar, pero que Espeusipo ya las hizo que tenían que pagar, bueno, que es el sucesor de Platón. Bueno, esos detalles reales son los que muestro a través de los personajes de ficción y en este caso de Altea. Entonces, bueno, tenemos el hecho de que esté Altea en la academia y las tensiones que eso suponía, claro, una mujer de mucha capacidad, pero que no era fácil encajarlas en un mundo de hombres, pues es una realidad. Si no a través de Altea, pues a través de mujeres reales que estuvieron entonces. Antes me ha venido a la cabeza, cuando estamos hablando del discurso de Epaminondas, que es el discurso tal cual nos transmite, en este caso creo que fue Cornelio Nepote, otro de los historiadores, hay muchas veces a lo largo de la novela donde yo he tenido la tentación de poner una nota a pie de página y decir, este discurso o este diálogo o estas ideas están tomadas tal cual de aquí, de aquí, de aquí. No lo he hecho porque no quería dar la sensación de libro de historia, que te está haciendo todo el tiempo referencias a de dónde vienen las cosas. Pero hay muchas veces que hay pasajes, frases, párrafos completos, los he adaptado un poco para que no sea ardua la redacción, porque es cierto que el griego ático, que era como el idioma que utilizaban para escribir estas obras contemporáneas, los historiadores o el propio Platón, es gramaticalmente complejo, son frases largas, son frases, quizás por la tradición oral que ellos tenían o por su sistema educativo, tenían una capacidad lingüística, una capacidad de utilización, de memorización, de utilización mental del lenguaje muy superior a la nuestra, una capacidad de concentración y manejar grandes frases llenas de elementos. O esa es la sensación que da cuando lees traducciones directas de sus obras. Entonces yo lo que no puedo hacer es mostrar esa traducción directa de su obra. Lo pongo en la manera sencilla en la que hablamos
partiendo las frases, todo lo que haga falta, separando los elementos, pero al final la idea, la esencia es la misma. Eso es lo que a veces he tomado directamente de obras platónicas, porque es que hay pasajes que los lees de Platón, te emocionas, te fascinas y te, bueno, esto hay que transmitirlo, ¿por qué voy a cambiarlo si ya el propio Platón lo ha escrito de una forma maravillosa?